There are a number of emotions, but I think the overwhelming one for me is that of relief, and relief in particular for Sharon and her family, that finally we have brought the person responsible for Nikki's murder to justice. Yeah, it's heartbreaking, and you know, I've spent time over the years speaking to Sharon, and there's moments where I can see where she's looking at me and she's wanting answers, but I can't give her the answers. Partly because I couldn't share some of the information from the investigation. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso terrible que consiguieron resolver 30 años después. Pero eso sí, antes culparon del crimen a otra persona que no tenía nada que ver. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Sunderland, una ciudad costera del norte de Inglaterra donde en el año 92 residía Nikki Allan, de 7 años. De su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que para el momento de los hechos vivía con su madre, su padrastro, su hermana y también con sus 2 medio hermanas. Sharon Henderson, su madre, cuenta que era una niña vibrante y vivaz, con una hermosa sonrisa y que siempre fue una niña de mamá. Nikki llevaba una vida normal y de hecho todos cuentan que era muy feliz, pero lo que nadie sabía era que vivía cerca de un auténtico monstruo. El 7 de octubre del 92, Nikki salió a jugar por los alrededores del bloque de pisos en el que vivía. Como la niña no regresaba, su madre fue a buscarla, pero no encontró ni rastro de ella. Inmediatamente, la familia denunció la desaparición a la policía. Es verdad que en ese momento no había cámaras de vigilancia como puede haber ahora, pero por suerte los agentes se enteraron de que en el bloque de apartamentos de la familia había una que apuntaba a la calle. Aunque las imágenes estaban muy granuladas, sí que observaron en ellas algo que les dio escalofríos. La tarde de la desaparición, Nikki fue grabada caminando junto a un hombre y alejándose de su casa. Casi al mismo tiempo, un testigo declaró que había visto a la niña con un desconocido y que además ella seguía a esta persona alegremente mientras se alejaban de los apartamentos. Esto indicaba algo y era que para la niña esta persona sí que era conocida. Los peores temores se confirmaron al día siguiente, cuando 2 voluntarios que se habían unido a la búsqueda descubrieron el cuerpo sin vida de Nikki en un edificio abandonado que estaba a 5 minutos de su casa. A simple vista se podía observar que la habían obligado a entrar a través de una abertura de una ventana tapiada. Según la autopsia, Nikki presentaba varios impactos en la cabeza que se habían hecho con un ladrillo, además de 30 heridas por arma blanca. De su cuerpo obtuvieron varias muestras de ADN, pero en ese momento no sirvieron de nada. El crimen fue tan atroz e impactante que la policía se desesperó por encontrar a la persona que lo había cometido, sobre todo para que se hiciera justicia y proteger a la comunidad de actos similares. I just felt no. All these people around us. And I was just thinking, why isn't Nikki? Al poco tiempo, las autoridades anunciaron que tenían a un sospechoso en el punto de mira. Se trataba de George Heron, un hombre de 24 años que vivía en el mismo bloque de apartamentos que la niña.
según informaron, se había mudado allí con su hermana y era conocido por ser una especie de solitario. Además, el día de los hechos le vieron comprando la bolsa de patatas fritas favoritas de Nikki, lo que llevó a pensar a los agentes que esta bolsa la había utilizado para atraer a la niña. George fue sometido a un intenso interrogatorio que al final tuvo sus frutos para la policía, ya que confesó el crimen. Sin embargo, un juicio contra él en el Tribunal de la Corona de Leeds fracasó, después de que un juez dictaminó que su confesión se había obtenido bajo coacción y que el chico había negado el crimen más de 100 veces antes de decir que lo había cometido. George fue liberado y tuvo que mudarse a otro lugar debido a la nube de sospechas que se cernía sobre él, y es que muchos de sus vecinos pensaban que no era inocente. En 1996, un periódico le localizó en el sur de Inglaterra, donde había estado viviendo bajo un alias. Allí les confesó que a menudo sentía que abandonar este mundo era la única forma de escapar del odio. Hubo momentos en que yo mismo me pregunté si había acabado con Nikki. Tanta gente decía que sí, que comencé a dudar de mí mismo. Por desgracia, a falta de pistas, el caso de Nikki se enfrió, tanto que tuvieron que pasar muchos años para dar con la identidad del culpable. Pero antes de continuar con el caso, os pido que os suscribáis y que me dejéis un like para que pueda seguir subiendo contenido. En 2014, la policía arrestó a un asesino en serie de 47 años llamado Stephen Gripson. Sin embargo, una vez más, el sospechoso fue liberado porque no pudieron vincularle con el caso. En 2017 se formó un nuevo grupo de trabajo para volver a investigar el crimen de Nikki, pero en esta ocasión tenían un gran aliado. Se trataba de la tecnología forense, la cual en los últimos años había mejorado a pasos agigantados. Lo primero que hicieron fue enviar a varios agentes para que recolectaran muestras de ADN de más de 800 hombres que habían vivido en el área de Sutherland en 1992. Todo esto con la esperanza de localizar al culpable. Y hay que decir que esto funcionó, ya que el 4 de octubre de ese mismo año se recolectó el ADN de un hombre llamado David Boyd. Para sorpresa de todos, se descubrió que su material genético coincidía con el encontrado en la ropa y el cuerpo de Nikki. David, de 24 años, en el momento del secuestro, vivía 3 pisos por encima del de Nikki y estaba en la misma planta que en la de los abuelos de la niña, lo que quería decir que los dos se conocían. Por si esto fuera poco, los agentes descubrieron que solía acudir al edificio donde fue encontrado el cuerpo y que sabía cómo acceder a él. Su novia de ese momento también dio un dato clave, y era que ella solía cuidar de Nikki, lo que explicaría por qué la tarde de su secuestro se la veía tan familiarizada con el hombre que se la llevó. Nikki no fue su única víctima, ya que en el 86 David fue acusado por acercarse a un grupo de niños menores de 10 años y agarrar a uno de ellos para pedirle un beso. Luego, en el 99, abusó de una niña de 9 años y le confesó a un oficial de libertad condicional que fantaseaba siempre con este tipo de cosas tan terribles. En 2018, David, de 55 años, fue arrestado e interrogado. Él, en todo momento, dijo que no tenía nada que ver con el crimen. Aquí están algunas de las imágenes. David? Yeah. Hi, how are you doing? No, from the police, come on board? Yeah. Cheers. David, I'm Terry, this is Marty. We're part of the team that's re-investigating the murder of Nikki Allen. Yeah. Okay. Part of that investigation has led us to suspect that you may have had some involvement in that. Okay. I'm arresting you on suspicion. Okay, of that offence. But when you go through that one, it's on the base. I mean, the ground floor. Right. So it's a ground floor window. Underneath, it's on top, you know. I understand. Yeah. The first floor, they call it, wasn't that? Yeah, because downstairs is, what do you call it? Basement. Basement, that's it. En 2023 comenzó el juicio contra David Boyd.
Según los fiscales, el acusado atrajo a Nikki hasta el edificio abandonado para abusar de ella, pero como se resistió y gritó, acabó con su vida de la forma tan terrible que indicaba la autopsia. La defensa dijo ante el jurado que David tenía un retraso cognitivo que deberían tener en cuenta a la hora de juzgarle. Luego argumentaron que el ADN del hombre estaba en el cuerpo de Nikki porque ese día había escupido por el balcón de su apartamento y le había caído a la niña encima. Pero para la fiscalía esto no tenía ningún sentido. De hecho, respondieron que la única forma en la que el ADN de David podría haber estado en los pantalones de Nikki y debajo de los brazos era siendo su asesino. The DNA evidence was powerful evidence against you. A review of other witness evidence demonstrated inconsistencies in the accounts which you had given the police and showed that your alibi, which you'd given yourself in your police statement, must have been false. Las pruebas presentadas fueron suficientes para convencer al jurado y después de 2 horas y media de deliberación, David fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 29 años en prisión. Como podéis imaginar, la familia de Nikki estalló de emoción a la salida. The last draw. Oh, well, you'll have your time, Sharon. You get your time. This is the worst injustice. I wish you prepare for the speech. Can you say that? There's something for you. I wish no good. Yes! Yes! Justice for Nikki Allen! Justice for Nikki Allen! Tras el veredicto, la superintendente de la policía, Lisa Thicker, dijo que era un gran día para la familia de Nikki, porque después de 30 años tenían justicia. Además, quiso darles las gracias por su increíble fuerza. Se sabe que la policía escribió a George, el hombre acusado erróneamente, para pedirle disculpas, y también a la madre de Nikki, quien nunca dejó de hacer campaña para obtener justicia. La mujer contó que después del juicio de George Heron quedó absolutamente devastada por la sentencia. Pensé que la vida habría significado vida. El sistema de justicia me ha decepcionado nuevamente. La mujer contó que este primer juicio fue muy traumático, sobre todo cuando la policía le dijo que no estaban buscando a más culpables. Después de la absolución, me acusaron de ser una mala madre, a pesar de que cuidaba a mis hijos. La gente local estaba enfadada conmigo y no con la persona responsable de su asesinato. Me quedé con la sensación de que tenía que luchar por la justicia para Nikki. He luchado incansable e intermitentemente por esto. Ha sido tan difícil que se ha convertido en parte de mi vida. El estrés ha provocado un deterioro de mi salud física y mental. Me internaron y pasé temporadas en el hospital. Al menos los fallos ocurridos en el caso de Nikki provocaron cambios a nivel nacional y ahora las entrevistas policiales se hacen de manera diferente. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.